Vivamos para los intereses de Dios. Esta predicación se basa en Filipenses capítulo 2, versículos 19 al 30. En nuestra iglesia tenemos una definición de visión y misión. Ello nos ayuda a concretar lo que es vivir para los intereses de Dios. Dice, somos una iglesia misional, que hacemos discípulos, formamos líderes, aportamos nuestros dones y recursos por amor y para la gloria de Dios. Eso es por definición vivir para los intereses de Dios. Está formulado como visión, y la misión nos traza un plan cómo vivir conforme a esta visión. Por ello, el tema de hoy es tan importante. ¿Quiénes pueden vivir para los intereses de Dios? Todos. Todos, todos. Evitemos un posible malentendido. Es cierto, cualquiera puede vivir en todas las áreas de su vida para los intereses de Dios. De hecho, es la vida cristiana normal. Hemos usado la rueda de una bicicleta como ilustración de una vida e iglesia que busca los intereses de Dios. En el centro de nuestra vida o en iglesia está el eje que es Dios. Todo depende de Él y está sujeto a Él. Nuestra vida y los ministerios de la iglesia están equilibradas como una rueda y nada es más importante. Mi familia no es más importante que la iglesia y la iglesia no es más importante que la familia. Muy importante. El trabajo no es más importante que la iglesia ni la iglesia es más importante que el trabajo. Pero cada aspecto de la rueda de mi vida y de la iglesia depende de Dios. Cristo es el eje. El Espíritu Santo nos sujeta a Cristo. Y vivimos para los intereses de Dios en todas las áreas de nuestra vida e iglesia. Para que nadie se desaliente o menosprecie lo que Dios está ya haciendo en uno mismo o en otros, debemos recordar siempre que la vida cristiana es un proceso de crecimiento y perfeccionamiento. Pablo en Filipenses 1:6 daba gracias por los filipenses, diciendo, porque habéis participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en vosotros, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Todos pueden vivir para los intereses de Dios. Por ello, Pablo exhorta a todos los santos en Cristo Jesús, en Filipenses 1:1. Les pedí a cada uno y a todos que lo imitasen para vivir para los intereses de Dios. Igual que Pablo. Filipenses 4:8-9 dice, por último, hermanos, considerad bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Poned en práctica lo que de mí habéis aprendido, recibido y oído, y lo que habéis visto en mí, y el Dios de paz estará con vosotros. El Espíritu de Dios nos ha dibujado delante de nuestro espíritu al Hijo de Dios como ejemplo de vivir para los intereses de Dios. Dios es tan importante, sus intereses son tan sublimes, que si es preciso, despreciamos nuestra vida en este mundo para vivir genuinamente para los intereses de Dios. El Hijo de Dios se humilló, haciéndose hombre. Siendo Dios, se humilló para ser siervo y se humilló para ser obediente hasta la muerte de cruz. Lo llamamos una triple humillación. Primera humillación. Se hizo como uno de nosotros. Segunda humillación. Se hizo nuestro siervo. Tercera humillación. Fue obediente hasta dar su vida y morir por los intereses de Dios. Leamos de nuevo en Filipenses 2, 4, 11 este hermoso pasaje. Cada uno debe velar no solo por los intereses, sino por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Vuestra actitud debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por la naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente,
tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios le exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pablo vivía también para los intereses de Dios, y vemos en él que imitaba a Jesús. Pablo mostraba en su vida una triple humillación también. 1. Habiendo sido en la sociedad alguien muy importante, se hizo uno de los demás. 2. Se hizo siervo de todos. 3. Se gozaba, si Dios así lo decidiera, ofrecer su vida en sacrificio por completar su existencia para los intereses de Dios. Otra vez, ¿quiénes somos llamados a vivir por los intereses de Dios en una triple humillación voluntaria? Todos, todos y todos. No podemos excusarnos con que no somos Dios, como Jesucristo. Más bien la idea es que si Jesucristo, siendo Dios, se humilló por amor y para la gloria de Dios, ¿quién soy yo para no humillarme por amor y para la gloria de Dios? Si Pablo nos dio ejemplo, ¿cómo podemos quedar fríos, indiferentes y al margen de vivir para los intereses de Dios? Si alguien tan importante se humilló de forma triple, yo también quiero vivir así. Y los filipenses mostraban esta actitud. Recordemos, Filipenses 2, 17, 18 dice: y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que proceden de vuestra fe, me alegro y comparto con todos vosotros mi alegría. Así también, alegraos y compartid vuestra alegría conmigo. Estar dispuestos a vivir para los intereses de Dios y no para los nuestros propios nos planta una dura batalla contra el pecado. Necesitamos ser salvos del poder del egoísmo, de los temores, de la inmoralidad, de las avaricias, de las soberbias, los enojos y la falta de misericordia. Por ello, se nos había amonestado Pablo con esta exhortación cargada de intensidad, diciendo: así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mismo mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Filipenses 2, 12 al 13. La promesa es muy grande. Si luchamos por obedecer a Dios, Él lo hará posible. Ahora, en nuestro nuevo texto, Pablo remarca estas mismas características en su colaborador Timoteo y en el enviado de la iglesia de Filipo, Epafrodito. Ambos viven para los intereses de Dios y se puede verificar en ellos esta misma triple humillación, dispuestos a entregar sus vidas por Dios hasta la muerte. Leamos el texto de Filipenses 2, 19 a 30. Espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo para que también yo cobre ánimo al recibir noticias de ustedes. Nadie como él se preocupa de veras por el bienestar de ustedes, pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Pero ustedes conocen bien la entereza del carácter de Timoteo, que ha servido conmigo en la obra del Evangelio, como un hijo junto a su padre. Así que espero enviároslo tan pronto como se aclaren mis asuntos. Y confío en el Señor que yo mismo iré pronto. Ahora bien, creo que es necesario enviarles de vuelta a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, a quien ustedes han enviado para atenderme en mis necesidades. Él los extraña mucho a todos y está afligido porque ustedes se enteraron de que estaba enfermo. En efecto, estuve enfermo y al borde de la muerte, pero Dios se compadeció de él, y no solo de él, sino también de mí, para no añadir tristeza a mi tristeza. Así que lo envío urgentemente para que, al verlo de nuevo, ustedes se alegren y yo esté menos preocupado.
Recíbanlo en el Señor con toda alegría y honren a los que son como Él, porque estuvo a punto de morir por la obra de Cristo, arriesgando la vida para suplir el servicio que ustedes no podían prestarme. Filipenses 2, 19 al 30. De nuevo, versículo 19. Espero en el Señor Jesucristo enviaros pronto a Timoteo, para que también yo cobre ánimo al recibir noticias vuestras. Espero en el Señor Jesús. Pablo vivía en constante dependencia del Señor Jesús. Vivía para los intereses de Dios. Timoteo era un colaborador sumamente entrañable. Pocas veces desde que Dios se lo había puesto a su lado, se había separado de Timoteo. Ahora está preso. Timoteo era su portavoz en Roma, en la iglesia. No tenía que apenas hablar nada porque pensaban de la misma manera. Pablo era tan comprometido con Dios que le interesaban los hermanos a 1300 kilómetros de distancia. Para saber de ellos, deseaba desprenderse de la presencia de Timoteo y de su servicio para que fuera a verlos, les ayudara y volviera a darles noticias. Eso es vivir interesado en Dios y por esta razón estar interesado por los filipenses. Tal vez algunos deberían mirar bastante más su WhatsApp por interesarse de cómo están los demás y qué comparten en el grupo, para interesarse si hay que orar por algún asunto o dar las gracias. También sería bueno compartir algo de la palabra que podría ser de interés de Dios para su iglesia. Timoteo destacaba. Era un ejemplo. Los ejemplos son los que son como Cristo Jesús, como Pablo, como Timoteo, como Epafrodito. Pablo necesitaba a alguien como él mismo se interesaba genuinamente por Dios. Porque los que se interesaban por Dios se interesaban por el bienestar de su iglesia y por el Evangelio en el mundo. No podemos interesarnos por Dios y no estar interesados en su iglesia y en el progreso del Evangelio. No existe este interés por Dios, que no sea también por su iglesia y por el Evangelio. Versículo 20. Nadie como Él se preocupa de veras por vuestro bienestar. Notemos que Timoteo no era de Filipo, ni mucho menos. La razón de tener interés por el bienestar de una iglesia no suele ser tanto que alguien sea del mismo lugar o sea de una misma cultura u otra. El verdadero valor de Timoteo radicaba en que estaba enamorado de Jesucristo. Por ello buscaba los intereses de Dios genuinamente y por esta razón se preocupaba de veras del bienestar de la iglesia. Timoteo y Epafrodito eran un gran ejemplo. Pero recordemos que no debemos caer en la trampa de despreciar a nadie que esté creciendo en la preocupación verdadera por el bienestar de los demás. Confiemos en que Dios cumpla su obra en cada uno que Él mismo había comenzado. Pero esta iglesia, la ciudad de Burgos, su provincia y España, o donde tú te encuentres, precisan de mujeres y hombres, de jóvenes y creyentes de todo tipo que se preocupen de veras por el bienestar de los demás. Dios te llama a ser la persona incomparable y de verdaderas motivaciones e interés por Dios. Persona a la cual podemos recomendar con esas palabras. Nadie como, por ahí tu nombre, se preocupa de veras por vuestro bienestar. O sea que nadie como tú se preocupa de veras por vuestro bienestar. Dios desea completar su obra en ti. Tú, en cambio, debes aprender a obedecerlo, asumir el reto de la triple humillación. 1. De humillarte y ser uno de los demás. Tal vez despojarte hasta cierto punto de tu cultura para integrarte mejor. 2. Hacerte un siervo. Y 3. No dejar nada incompleto, sino estar dispuesto a cumplir hasta derrochar tu vida por amor y para la gloria de Dios. Si hubieras estado con Pablo en Roma, serías tal vez uno de los cuales él comentaba, pues todos los demás
buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Filipenses 2:21. Pablo había enviado desde su encarcelamiento en Roma a Éfeso a Tíquico, Crescente a Galacia y Tito a Dalmacia. Está escrito en 2 Timoteo 4, versículos 10 al 12. Por su interés por Dios. Pablo no compara a Timoteo con estos colaboradores que acabo de mencionar como los que buscan sus propios intereses, porque ellos no están con Pablo en Roma. De los que quedaban con él, además de Timoteo y Epafrodito, no eran útiles para representarlo ni para defender los intereses de Dios y del Señor Jesucristo, pues todos los demás buscaban sus propios intereses y no los de Jesucristo. Filipenses 2:21. Qué humillante tiene que ser no ser útil para Pablo, no ser útil para los intereses de Dios. Dios necesita que su gente sea útil para sus intereses en nuestra familia, en nuestro trabajo, escuela, ministerio, cuando estemos de vacaciones y haciendo deporte, comiendo y bebiendo o haciendo cualquier otra cosa. Pablo, en cambio, elogiaba a Timoteo y subrayaba que era una persona totalmente útil para las muchas pruebas superadas, Versículo 21. Pero vosotros conocéis bien la entereza de carácter de Timoteo, que ha servido conmigo en la obra del Evangelio, como un hijo junto a su padre. Otras traducciones lo expresan así. Pero en lo que respecta a Timoteo, ya conocéis su excelente hoja de servicios, pues se ha portado conmigo en la tarea evangelizadora como un hijo con su padre. Pero vosotros conocéis sus probados méritos, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio como un hijo sirve a su padre. Los filipenses habían probado los méritos de Timoteo al menos durante 3 estancias en Filipo, cuando vivía en varias ocasiones en la ciudad. Era un ejemplo de juventud. Aunque era tímido, era lleno del poder de Dios, de amor y de dominio propio. Era un hombre conocedor de las Escrituras que sabía trazarla correctamente y que a la vez daba ejemplo de lo que predicaba. Era sufrido. No había abandonado a Pablo en ninguna misión, por muy peligrosa y duro trabajo que suponía. Podría haberse elevado por encima de Pablo o separado de él, pero prefería servir a Pablo como hijo a su padre y esperar en la sombra a su turno en el ministerio. Era un sucesor de Pablo. Timoteo era del mismo pensamiento de él. Desde su juventud había sido un diligente aprendiz de las Escrituras, aprendiendo de su abuela y su madre. Cuando Pablo había pasado por su iglesia en su segundo viaje misionero, todos daban buen testimonio de él. Era un fiel discípulo en su iglesia y durante todo su tiempo con Pablo. ¿Qué dirían de nosotros los hermanos maduros que nos conocen? No se cansa del trabajo ni de la gente. Hemos logrado muchas cosas positivas. Se sujeta a los hermanos. Es humilde y le importa lo que otros piensan. ¿En qué puede evitar que la iglesia quede perjudicada? Lo que Dios quiere lo lleva a cabo cuando sea evidente que es la voluntad de Dios. Nos recomiendan como aquí a Pablo y Timoteo, como aquí Pablo a Timoteo y a Epafrodito. En nuestra iglesia procuramos ayudar a cada persona a ser un ejemplo de vivir para los intereses de Dios. Para ello, como lo refleja nuestra visión y misión, todas las personas de dentro y todos los que vengan de otra iglesia y tengan o no ministerios, los pedimos que nos den tiempo para conocerlos siendo discípulos mentoreados por la iglesia. Para la iglesia es más importante lo que eres que lo que hayas hecho o lo que estés haciendo. Sabemos que los que viven de veras para los intereses de Dios nunca nos harían daño, sino serán de gran bendición.
Sigamos con las virtudes de Epafrodito. Este era un líder de Filipo. La iglesia le había encomendado a cuidar de Pablo durante el encarcelamiento en Roma, en representación de todos los miembros de la iglesia. Tenía un encargo de entregar una ofrenda de amor para el sostenimiento del siervo de Dios que estaba encarcelado por el evangelio que los había salvado. Pero creí necesario, dice, enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, quien también es vuestro mensajero y servidor para mis necesidades. Filipenses 2:25. Las iglesias colaboraban entre sí por medio de colaboradores designados y reconocidos. Epafrodito era uno de estos colaboradores. Era compañero de milicia. Eso define la obra de Dios como una guerra espiritual. La iglesia no consiste en el mantenimiento de cultos bonitos, sino la iglesia es misional. Es decir, está en la primera línea de la guerra espiritual en el día a día en medio de una sociedad sumergida en oscuridad espiritual, en la cual lucimos como estrellas brillantes por nuestro comportamiento diferente y cristocéntrico. ¿Tu vida cristiana es una vida de soldado de Jesucristo? La vida de un soldado no se puede realizar en solitario, sino integrado en el ejército de la Iglesia. El soldado precisa de un liderazgo experimentado, recibe órdenes que ejecuta con fidelidad y excelencia, es leal. La vida de los demás la defiende con su propia vida, hasta la muerte, y nunca abandona a ningún compañero de guerra. Pablo afirma que Epafrodito era así. Era un excelente líder, siervo y cumplidor hasta arriesgar su propia vida. Pablo y Epafrodito se habían enterado de que los filipenses sabían de la grave enfermedad que había padecido y que estaba a punto de morir por el servicio a Pablo. Pues los filipenses estaban angustiados y por ello Epafrodito y Pablo sufrían. El apóstol prefería quedarse solo y desprotegido por devolver a Epafrodito a Filipo y así alegrarse del consuelo de los filipenses. Porque él os añoraba, dice Pablo, a todos vosotros, y estaba angustiado porque habíais oído que se habían enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Así que lo he enviado con mayor solicitud para que, al verlo de nuevo, os regocijéis y yo esté más tranquilo en cuanto a vosotros. Es necesario que en el trabajo, en el hogar, en los ministerios, hagamos una diferencia entre los que viven para los intereses de Dios y los que viven para sus propios intereses. No todos deben ser considerados con la misma estima. Los que viven la triple humillación, esos deben ser tenidos en gran estima y ser expuestos como ejemplos a seguir. Recordemos la triple humillación. 1. Hacerse uno de los demás. 2. Servir y cumplir. 3. Cumplir hasta derrochar sus vidas en el servicio. Dice Pablo, recibidlo pues en el Señor con todo gozo y tened en alta estima los que son como Él, porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que faltaba de vuestro servicio hacia mí. Filipenses 2:22, 26 al 30. Recomiendo unas preguntas prácticas para tu vida y para la familia tuya, para tratarlo y orar sobre ello en tu hogar, con tus amigos o compañeros de ministerio. Al final, no olvidéis de orar juntos y pedir a Dios que siga trabajando en nuestras vidas. Gracias. Primera pregunta. ¿Cómo describimos vivir para los intereses de Dios? ¿Qué ejemplos pusimos? Segundo, ¿cómo nos ayudan los 4 ejemplos en el capítulo 2 de Filipenses? Tercera la pregunta. ¿En qué nos hace falta mejorar para vivir para los intereses de Dios? Cuarto punto. Memorizar la visión de la Iglesia.
Somos una iglesia misional que hace discípulos, forma líderes, aporta sus dones y recursos por amor y para la gloria de Dios. Quinta pregunta. ¿En qué consiste la triple humillación? Que Dios te bendiga en gran manera y que vivas para los intereses de Dios. Amén.